Aún recuerdo el tacto áspero de la madera del banco de la iglesia bajo mis dedos. Sentía que si no me aferraba a algo tangible, me desvanecería entre el incienso y los susurros de condolencia. El ataúd de Alberto estaba frente al altar, cubierto de flores blancas que yo no había elegido. Después de 23 años juntos, mi esposo se había ido en un accidente tan absurdo como definitivo. Un desprendimiento en una obra donde supervisaba la construcción. Miré mis manos, aún con el anillo de matrimonio que ahora pesaba como si fuera de plomo. A mis 47 años, nunca imaginé convertirme en viuda. La palabra misma me resultaba ajena, como un vestido que no me correspondía usar. La iglesia de San Isidro, en Buenos Aires, estaba repleta. Alberto era querido en el barrio. Su constructora había levantado media docena de edificios en la zona. Yo observaba rostros conocidos y desconocidos desde una especie de burbuja invisible que me separaba del mundo. Mi hija Luciana, de 21 años, sollozaba silenciosamente a mi lado. Su mano aferrada a la mía como cuando era pequeña y cruzábamos la calle. «Mamá, la tía Verónica pregunta si quieres que pasemos la noche en su casa», susurró Luciana entre lágrimas. Verónica, la hermana menor de Alberto, se había acercado sin que yo lo notara. Su rostro, tan similar al de mi esposo, me provocó un dolor agudo en el pecho. Negué con la cabeza. «Gracias, pero prefiero estar en casa», respondí intentando que mi voz no se quebrara. «Necesito estar rodeada de nuestras cosas». Verónica asintió con una expresión que no supe interpretar. Siempre habíamos mantenido una relación cordial, pero nunca íntima. Durante años, nos habíamos visto en cumpleaños, navidades y asados dominicales, conversando sobre temas superficiales, mientras los hombres de la familia debatían sobre fútbol o política. El funeral terminó con una procesión hacia el cementerio de la Chacarita. La sensación de irrealidad aumentaba con cada paso que dábamos tras el féretro. El cielo de abril, inusualmente despejado para el otoño porteño, parecía burlarse de nuestro dolor con su intenso azul. Después del entierro, la casa se llenó de gente. Vecinos, compañeros de trabajo, amigos y familiares ocuparon cada rincón de nuestro sacar en Belgrano. La mesa del comedor desapareció bajo fuentes de comida que nadie parecía querer probar. El murmullo de conversaciones en voz baja creaba un zumbido constante que me aturdía. Me refugié en nuestra habitación con la excusa de cambiarme los zapatos que me lastimaban. Sentada al borde de la cama matrimonial, acaricié el lado de Alberto. La almohada aún conservaba la forma de su cabeza. Su libro de arquitectura seguía en la mesita de noche con el marcador en la página 243, donde había dejado su lectura 3 noches atrás. Un golpe suave en la puerta interrumpió mi ensimismamiento. Era Martín, el hermano mayor de Alberto, con quien mi esposo había fundado la constructora. «Carmen, perdón por molestarte», dijo con voz grave. «Hay algunos papeles que deberíamos revisar cuando te sientas con fuerzas. La empresa, los seguros, ¿tiene que ser ahora?», pregunté sintiendo cómo el agotamiento me vencía. «No, claro que no», respondió rápidamente. «Pero no lo dejes pasar mucho tiempo. Hay cosas que conviene resolver pronto». Asentí mecánicamente. Alberto siempre se había ocupado de los asuntos financieros. Yo sabía que existía un seguro de vida, pero ignoraba los detalles. Mi trabajo como profesora de literatura en un colegio secundario me había permitido mantener cierta independencia económica, pero la constructora era el principal sustento familiar. «Gracias, Martín. Te llamaré en unos días», prometí. Cuando regresé a la sala, noté que Verónica y su esposo Eduardo conversaban acaloradamente en un rincón. Al verme, callaron abruptamente. Luciana se acercó y me abrazó. «¿Estás bien, mamá?», preguntó con esa madurez repentina que los hijos adquieren cuando los padres flaquean. «Estoy sobreviviendo, mi amor», respondí, besando su frente. La tarde se diluyó lentamente. Cuando el último visitante se marchó, la casa quedó sumida en un silencio opresivo. Luciana se ofreció a limpiar, pero la envié a descansar. Necesitaba ocuparme en algo mecánico, algo que no requiriera pensar. Mientras recogía tazas de café a medio beber y doblaba servilletas usadas, encontré mi abrigo rojo tirado descuidadamente sobre una silla.
Era mi favorito, un regalo de Alberto en nuestro último aniversario. Lo tomé para colgarlo cuando escuché voces provenientes del jardín trasero. Me acerqué a la ventana. Verónica y Eduardo habían regresado, o quizás nunca se habían ido. Fumaban bajo el jacarandá que Alberto había plantado el año que nos mudamos. El frío del atardecer los había obligado a abrigarse. Con sorpresa, vi que Verónica llevaba puesto un abrigo idéntico al mío. ¿Para qué te lo llevaste?, escuché preguntar a Eduardo. Es de buena marca y está casi nuevo, respondió Verónica, exhalando humo. Carmen ya no lo necesita. Nadie la llevará a casa desde restaurantes caros o teatros. Además, siempre me gustó. La frialdad de sus palabras me golpeó como una bofetada. No era solo el abrigo. Era la certeza con la que descartaba mi futuro, como si mi vida social y sentimental hubiera terminado junto con la de Alberto. ¿Y si te lo pide?, insistió Eduardo. Verónica soltó una risa breve. No lo hará. Está demasiado destruida para fijarse en un abrigo. Y cuando se dé cuenta, habrá pasado tanto tiempo que sería ridículo reclamarlo. Dejé caer el abrigo que sostenía, sintiendo un nudo en la garganta y una sensación nueva, mezcla de indignación y miedo. ¿Era esto lo que me esperaba? ¿Ser despojada poco a poco, considerada una presencia pasiva, alguien cuya vida había perdido propósito? Esa noche, mientras Luciana dormía en su antigua habitación, abrí el armario de Alberto. Sus camisas perfectamente planchadas, sus trajes, sus corbatas organizadas por color, todo permanecía en su lugar, esperando a un dueño que no regresaría. La realidad de su ausencia me golpeó nuevamente. Tomé una de sus camisas y dormí abrazada a ella, impregnada aún de su aroma a aftershave y a ese perfume que le había regalado en su último cumpleaños. Entre sollozos silenciosos, me prometí a mí misma que no sería invisible. No permitiría que me trataran como a una reliquia, cuya única función era evocar el recuerdo de Alberto. De alguna manera, encontraría la fuerza para rehacer mi camino, aunque en ese momento no pudiera imaginar cómo. Los días posteriores al funeral se fundieron en una bruma de trámites, papeleos y visitas obligadas. Cada mañana, al despertar, experimentaba esos pocos segundos de olvido en que el mundo parecía normal, hasta que la realidad caía sobre mí como una losa. Alberto ya no estaba a mi lado. Una semana después del entierro, recibí una llamada de Martín. Su tono afable no lograba disimular cierta incomodidad. «Carmen, perdona que insista, pero realmente necesitamos revisar algunos documentos de la empresa. ¿Podríamos vernos mañana en la oficina?» La constructora, Hermanos Suárez, ocupaba un edificio moderno en San Telmo que Alberto había diseñado personalmente. Al entrar, la secretaria me recibió con una mirada compasiva que empezaba a resultarme irritante. «Señora Carmen, qué gusto verla. El señor Martín la espera en la sala de juntas». Para mi sorpresa, no solo Martín estaba allí. Verónica, Eduardo y un hombre de traje gris que me presentaron como el contador de la empresa me esperaban sentados alrededor de la gran mesa de roble. El abogado de la familia, doctor Mendoza, completaba el cuadro. «Carmen, qué bueno que viniste», dijo Martín, indicándome una silla. «Queremos aclarar la situación lo antes posible para que todos sepamos dónde estamos parados». El doctor Mendoza carraspeó mientras acomodaba unos papeles. «Señora Rodríguez, como usted sabe, su esposo y su cuñado eran socios igualitarios en la empresa, según los estatutos. En caso de fallecimiento de uno de ellos, sus acciones pasan a sus herederos legítimos. En este caso, usted y su hija». «Eso lo entiendo», dije asintiendo. «Sin embargo», continuó el abogado, «existe una cláusula que establece un derecho preferente de compra por parte del socio sobreviviente». Fruncí el ceño. «¿Qué significa exactamente?» «Significa que tengo la primera opción para comprar la parte de Alberto», intervino Martín. «Y creo que sería lo más sensato. Carmen, tú no tienes experiencia en construcción ni en administración de empresas. Luciana está estudiando medicina. Tampoco se va a involucrar. Lo que Martín quiere decir», añadió Verónica con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «es que podemos ofrecerte un trato justo por las acciones. Tendrías una suma importante para vivir tranquila y nosotros mantendríamos el legado de Alberto intacto».
Miré a cada uno de los presentes. Sus expresiones oscilaban entre la condescendencia y la impaciencia mal disimulada. ¿Y si no quiero vender?, pregunté. Un silencio incómodo invadió la sala. Técnicamente, es tu derecho, admitió el abogado. Pero sin conocimientos del sector, sería complicado. Además, añadió Eduardo, hablando por primera vez, la constructora tiene compromisos importantes. Proyectos en marcha que requieren decisiones rápidas y expertas. No es momento para titubeos o aprendizajes. Sus palabras, aunque revestidas de pragmatismo, escondían una advertencia clara. No me querían allí. Me estaban ofreciendo dinero para que desapareciera. Necesito tiempo para pensarlo, dije finalmente. Y quisiera revisar los libros contables antes de tomar cualquier decisión. Verónica intercambió una mirada rápida con su hermano. Por supuesto, concedió Martín, aunque su voz se había enfriado. El contador puede prepararte un informe, pero te aconsejo que no lo demores mucho. Los negocios no esperan. Salí de la reunión con una carpeta llena de documentos y la certeza de que algo no encajaba. Alberto nunca había mencionado esa cláusula de compra preferente. Durante años, me había hablado de cómo la empresa sería el sustento de Luciana, incluso si ella elegía otro camino profesional. Esa misma tarde, mientras revisaba papeles en la mesa del comedor, Luciana regresó de la facultad. Dejó caer su mochila y se sirvió un vaso de agua antes de sentarse frente a mí. ¿Qué es todo esto, mamá?, preguntó señalando los documentos esparcidos. Le expliqué la situación. Su rostro, tan parecido al de su padre, se endureció gradualmente. ¿Están tratando de quedarse con la empresa de papá?, preguntó incrédula. ¿La empresa que fundó con su propio dinero? No lo sé, cariño, respondí sinceramente. Quizás realmente piensan que es lo mejor para todos. Luciana negó enérgicamente. Mi profesor de bioética tiene un hermano abogado especializado en derecho comercial. Le pediré que nos recomiende a alguien de confianza para una segunda opinión. 2 días después, estábamos en el despacho de la Doquim de Bárbara. Laura Guzmán, una mujer de unos 50 años con una mirada penetrante y una reputación impecable en litigios comerciales. Esta cláusula, dijo señalando el documento que le habíamos llevado, está redactada de forma bastante ambigua. Además, según lo que me cuentan, la empresa se fundó con capital proveniente de la venta de un terreno heredado por su marido. No fue una inversión conjunta inicial de los hermanos. Eso es correcto, confirmé. El terreno era de la familia de Alberto por parte de su madre. Él lo vendió para iniciar el negocio e incorporó a Martín porque tenía contactos en el municipio para agilizar permisos. La abogada tomó notas mientras asentía. Hay otro punto importante. ¿Alguna vez su esposo le mencionó haber modificado su testamento o los estatutos de la empresa recientemente? No, nunca. Porque según este documento, la modificación que incluye la cláusula de compra preferente se realizó hace apenas 6 meses. Me resulta extraño que no se lo comentara. Un escalofrío recorrió mi espalda. 6 meses atrás, Alberto había estado especialmente estresado. Lo había atribuido a problemas con una obra en Palermo. Pero ahora me preguntaba si habría habido algo más. ¿Qué me sugiere, doctora?, pregunté. Primero, no firme absolutamente nada. Segundo, solicitemos una auditoría independiente de la empresa. Y tercero, investiguemos más sobre esa modificación de los estatutos. La firma de su esposo está aquí, pero convendría verificarla. Al salir del despacho, Luciana me tomó del brazo. Mamá, esto no me gusta nada. ¿Y si el tío Martín y la tía Verónica están tratando de estafarnos? No adelantemos conclusiones, respondí, aunque la misma sospecha se había instalado en mi mente. Quizás solo están preocupados por el futuro de la empresa. Esa noche recibí una llamada de Verónica. Su voz sonaba tensa. Carmen, Martín me dijo que contrataste una abogada. ¿No confías en nosotros? Solo busco asesoramiento. Verónica. Es mucho dinero y mucha responsabilidad. Quiero estar segura de hacer lo correcto. Lo correcto sería honrar los deseos de Alberto, replicó con un tono que rozaba la indignación. Él siempre quiso que la empresa siguiera en manos de la familia. Luciana y yo somos su familia, respondí, sintiendo cómo la ira crecía en mi interior. La más cercana. De hecho, sabes perfectamente a qué me refiero. Ustedes no saben nada de construcción.
Van a arruinar todo por lo que Alberto trabajó. ¿Cómo arruiné mi abrigo rojo? Pregunté, dejando salir el resentimiento acumulado. Ese que tomaste diciendo que ya no lo necesitaría porque nadie me llevaría a casa. Un silencio sepulcral siguió a mis palabras. Casi podía ver su rostro descompuesto al otro lado de la línea. «No sé de qué hablas», dijo finalmente con voz fría. «Estás afectada por el duelo, Carmen. Deberías considerar buscar ayuda profesional». Colgó sin despedirse. Me quedé mirando el teléfono, temblando de rabia y, curiosamente, sintiéndome más viva de lo que me había sentido en semanas. La indignación había roto algo del entumecimiento que me envolvía desde la muerte de Alberto. A la mañana siguiente, mientras desayunaba con Luciana, sonó el timbre. Era Martín, con un rostro que evidenciaba que no había dormido bien. «Carmen, tenemos que hablar», dijo sin saludar. Lo invité a pasar. Luciana nos observaba desde la cocina, recelosa. «Verónica me contó vuestra conversación de anoche», comenzó, sentándose en el sofá. «Creo que hay un malentendido». «¿Sobre mi abrigo, sobre la empresa?», pregunté con una calma que no sentía. Martín suspiró profundamente. «Mira, no sé qué pasó con tu abrigo. Verónica a veces... Bueno, no siempre es la persona más considerada, pero te aseguro que solo queremos lo mejor para ti y para Luciana. Y lo mejor es quitarnos la mitad de una empresa próspera a cambio de una compensación que ustedes mismos determinarán». «No es así», protestó. «La tasación la haría un perito independiente, como la modificación de los estatutos que supuestamente firmó Alberto hace 6 meses», contraataqué. Martín palideció visiblemente. «¿Qué estás insinuando?» «No insinúo nada. Solo me pregunto por qué mi esposo, que me contaba todo, nunca mencionó un cambio tan importante. Y me pregunto por qué su hermano y su hermana tienen tanta prisa por resolver este asunto». Se levantó, claramente alterado. «Estás cometiendo un error, Carmen. No sabes dónde te estás metiendo». «Es posible», admití, «pero voy a averiguarlo. Por Alberto, por Luciana y por mí misma». Cuando se marchó, Luciana salió de la cocina y me abrazó en silencio. Ambas sabíamos que acabábamos de cruzar una línea. La familia política que había sido parte de nuestras vidas durante décadas se había convertido en adversaria. Esa tarde, mientras ordenaba el estudio de Alberto buscando más documentos, encontré una caja fuerte oculta tras unos libros de arquitectura. Nunca había reparado en ella. El código, descubrí tras varios intentos, era la fecha de nuestro primer encuentro. Dentro había una USB, documentos notariales y un sobre con mi nombre escrito con la inconfundible caligrafía de mi esposo. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Contenía una carta fechada 3 meses antes de su muerte. «Querida Carmen», comenzaba, «si estás leyendo esto, algo ha salido terriblemente mal». La carta de Alberto quemaba entre mis manos como si fuera una brasa ardiente. Me senté en su sillón de cuero, ese donde tantas noches lo había visto revisar planos o leer sus amados libros de arquitectura, y comencé a leer con el corazón desbocado. «Querida Carmen, si estás leyendo esto, algo ha salido terriblemente mal y ya no estoy a tu lado. Espero que nunca tengas que abrir esta carta, que envejezca olvidada en esta caja fuerte mientras nosotros envejecemos juntos como siempre planeamos. Pero la vida me ha enseñado que debemos estar preparados para lo inesperado. He descubierto irregularidades en la empresa, grandes sumas de dinero desviadas a cuentas en Uruguay, proyectos fantasma, materiales facturados pero nunca utilizados en las obras. Al principio creí que era un error contable, pero tras investigar discretamente, he llegado a una conclusión dolorosa. Martín está detrás de todo esto. No quiero creerlo. Es mi hermano, mi socio, la persona con quien he compartido sueños y esfuerzos durante más de 20 años. Pero las pruebas son irrefutables. Lo confronté hace una semana. Negó todo al principio. Luego intentó justificarse hablando de inversiones temporales necesarias para expandir el negocio. Finalmente, cuando lo acorralé con documentos, me pidió tiempo para solucionar el problema y devolverlo todo antes de fin de año. Acepté, quizás ingenuamente, porque no puedo soportar la idea de ver a mi propio hermano enfrentar consecuencias legales. Pero desde entonces he notado comportamientos extraños. Eduardo me sigue cuando salgo de la oficina.
Verónica aparece inesperadamente en reuniones donde no ha sido convocada. Martín insiste en modificar los estatutos de la empresa con urgencia, algo que he estado postergando. En la USB adjunta encontrarás todas las pruebas, transferencias, correos electrónicos, grabaciones de conversaciones. También hay un testamento actualizado que deja claro que la mitad de la empresa es tuya y de Luciana, sin posibilidad de que Martín ejerza un derecho preferente de compra. Si algo me sucede, especialmente si es repentino o inexplicable, te ruego que lleves esto directamente a nuestro amigo Jorge Dávila en la Fiscalía. No confíes en el doctor Mendoza. Sospecho que está involucrado. Perdóname por ocultarte esto. Quería protegerte. Resolver el problema sin involucrarlas a ti y a Luciana. Quizás me equivoqué. Quizás debí compartir mis sospechas contigo desde el principio. Te amo más que a nada en este mundo. Siempre fuiste mi fuerza, mi brújula moral, mi compañera perfecta. Pase lo que pase. Recuerda que los años a tu lado han sido el mayor regalo que la vida podía ofrecerme. Cuídate a nuestra hija. Cuídate tú. No permitas que nadie te haga sentir menos de lo extraordinaria que eres. Por siempre tuyo, Alberto. Dejé caer la carta sobre mi regazo. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas mientras un cóctel de emociones me atravesaba. Dolor, rabia, miedo, pero también una terrible sospecha que no me atrevía a formular claramente. ¿Y si la muerte de Alberto no hubiera sido un accidente? El desprendimiento en la obra que lo mató había sido atribuido a fallas estructurales imprevistas. Nadie había cuestionado la versión oficial. ¿Por qué lo haríamos? Los accidentes ocurren en la construcción, incluso tomando todas las precauciones. Pero ahora, con esta carta en mis manos, todo adquiría un cariz siniestro. Las prisas por modificar los estatutos, la insistencia en que vendiera mi parte de la empresa, incluso el gesto mezquino de Verónica apropiándose de mi abrigo. Formaba todo parte de un plan para borrarme del mapa, para reducirme a una viuda inofensiva y desorientada. Conecté la USB a la computadora de Alberto. Tal como había mencionado en su carta, contenía carpetas meticulosamente organizadas con evidencia de malversación, documentos escaneados, hojas de cálculo detallando desvíos de fondos, incluso grabaciones de audio de conversaciones comprometedoras. En una de ellas, escuché claramente la voz de Martín discutiendo con Eduardo sobre cómo calmar a Setsalberto y hacerlo entrar en razón. El tono amenazante me heló la sangre. Copié todo el contenido a otra memoria y la escondí. Luego tomé el teléfono y llamé a Ladra. Guzmán. Su secretaria me informó que no estaría disponible hasta el día siguiente. Le dejé un mensaje urgente. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, Luciana notó mi estado alterado. ¿Qué ocurre, mamá? Estás pálida. Dudé un momento. ¿Debía compartir mis sospechas con ella? ¿Cargarla con el peso de una posible traición familiar que podría haber terminado en la muerte de su padre? Encontré algunos documentos importantes, dije finalmente. Mañana hablaré con la abogada. Es complicado. Luciana dejó los cubiertos y me miró fijamente. Mamá, no me trates como a una niña. Si hay algo que deba saber sobre papá o la empresa, tengo derecho a saberlo. Tenía razón, por supuesto. Ya no era una niña a la que debía proteger de las duras realidades del mundo. Era una adulta inteligente y fuerte, digna hija de Alberto. Le expliqué todo, mostrándole la carta y algunos de los documentos más reveladores. Su rostro pasó de la incredulidad al horror y finalmente a una determinación que me recordó dolorosamente a su padre. «Debemos ir a la policía», dijo con firmeza. «Mañana consultaré con la docuderaria». «Guzmán», respondí. «Si realmente existe la posibilidad de que el accidente de tu padre fuera provocado, necesitamos asesoramiento legal antes de dar ese paso». Esa noche, ninguna de las dos pudo dormir. Me quedé en la sala revisando una y otra vez los documentos, tratando de entender cómo no había percibido nada, cómo había estado tan ciega ante lo que ocurría justo bajo mis narices. A la mañana siguiente, el timbre sonó temprano. Sobresaltada, miré por la mirilla. Era Verónica, sola, con una expresión que no supe interpretar. Abrí la puerta con cautela, consciente de la USB que llevaba colgada al cuello bajo la blusa. «Buenos días, Carmen», dijo con una sonrisa tensa.
Espero no ser inoportuna. ¿Qué necesitas, Verónica? Pregunté sin invitarla a pasar. Quería disculparme por lo del abrigo. Respondió sorprendiéndome. Fue un momento de debilidad. Lo he traído. Efectivamente, llevaba una bolsa de tienda que me tendió. Dentro estaba mi abrigo rojo, perfectamente doblado. Martín me contó vuestra conversación de ayer. Continuó. Creo que hemos empezado con mal pie todo este asunto de la empresa. Queremos invitarte hasta el almorzar hoy para hablar tranquilamente, sin abogados ni tensiones. Solo familia. Algo en su tono, en la manera estudiada en que pronunciaba cada palabra, me puso en alerta. Te agradezco la invitación, pero hoy tengo una reunión importante, respondí. Quizás otro día. Su sonrisa se congeló. ¿Qué tipo de reunión?, preguntó, y me pareció detectar un destello de alarma en sus ojos. Personal, respondí secamente. Verónica asintió lentamente, estudiándome con una intensidad incómoda. Carmen, sé que estás dolida y confundida. Es normal, pero no cometas errores de los que podrías arrepentirte. ¿Es eso una amenaza?, pregunté, sosteniendo su mirada. Por supuesto que no, respondió con una risa forzada. Es un consejo de alguien que te aprecia. La familia debe permanecer unida en los momentos difíciles. Eso depende de qué entendamos por familia, ¿no crees? Tras su partida llamé inmediatamente a la directora Guzmán y le expliqué la situación. Su respuesta fue contundente. No vaya a ninguna reunión con ellos. No coma ni beba nada que le ofrezcan. Voy a contactar a un amigo en la Fiscalía especializada en delitos económicos. Mientras tanto, guarde esa USB en un lugar seguro, fuera de su casa. Siguiendo su consejo, hice una copia adicional y la llevé a una caja de seguridad en el banco. La original se la entregué a Marta, mi mejor amiga y colega del colegio, quien prometió guardarla sin hacer preguntas. A mediodía, recibí una llamada de Martín. Carmen, Verónica me dijo que no puedes venir a almorzar. Es una lástima. El chef del club había preparado ese salmón que tanto te gusta. Tengo compromisos ineludibles, respondí secamente. ¿Puedo preguntar si esos compromisos tienen que ver con la caja fuerte de Alberto? Su tono había perdido toda amabilidad. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. ¿Cómo sabía él sobre la caja fuerte? No sé de qué hablas, Martín. Vamos, Carmen. Su voz adquirió un tono condescendiente. Trabajé con mi hermano durante décadas. ¿Crees que no sabía dónde guardaba sus secretos? La pregunta es, ¿qué piensas hacer con lo que encontraste? Me quedé en silencio, calculando mi respuesta. Si admitía conocer los documentos, me expondría. Si lo negaba, quizás podría ganar tiempo. No encontré nada relevante. Mentí. Solo fotografías familiares y algunos documentos personales. Su risa al otro lado de la línea sonó hueca, metálica. Siempre te subestimé. Carmen, Alberto decía que eras más inteligente de lo que aparentabas, pero yo insistía en que solo eras una profesora de literatura sin visión para los negocios. Parece que me equivoqué. ¿Qué quieres, Pierre Martín?, pregunté directamente, cansada de rodeos. Quiero que seas razonable. Lo que sea que Alberto te haya dicho o dejado, puedo explicarlo. Son malentendidos, interpretaciones erróneas de operaciones financieras complejas. Pero si vas a la policía, dejó la frase en el aire, como una amenaza velada. Si voy a la policía, ¿qué? Piensa en Luciana, respondió con un tono que pretendía ser paternal. ¿Quieres que toda la ciudad hable de cómo su tío fue acusado de estafar a su padre? ¿Quieres arrastrar el apellido Suárez por el fango? ¿Qué crees que pasará con la empresa, con los empleados que dependen de nosotros? Respiré hondo, conteniendo la indignación que me producían sus palabras. Te propongo algo, continuó Martín ante mi silencio. Ven a la oficina mañana, solos tú y yo. Te mostraré los libros, te explicaré todo. Si después de eso sigues pensando que hay algo turbio, respetaré tu decisión. Lo pensaré, respondí, ganando tiempo. Te llamaré esta tarde. Apenas colgué, el teléfono volvió a sonar. Era la advocatía. Guzmán, señora Carmen, he concertado una reunión con el fiscal Ramírez para esta tarde a las 5. Necesitamos los documentos y su testimonio. También sería conveniente que su hija nos acompañara. A las 4:30, Luciana y yo estábamos en un taxi rumbo a tribunales. Había logrado contactar con Marta para que nos encontrara allí con la USB.
Mi mente era un torbellino de dudas y temores. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Y si todo era un terrible malentendido? ¿Y si destruía a la familia de Alberto basándome en sospechas que nunca podría confirmar? El fiscal Ramírez resultó ser un hombre de unos 60 años, con una expresión severa suavizada por ojos amables. Nos escuchó atentamente mientras relatábamos todo. La reunión en la empresa, las presiones para vender, el descubrimiento de la caja fuerte, la carta de Alberto, las amenazas veladas de Martín y Verónica. Debo advertirles, dijo después de examinar los documentos, que esto es extremadamente serio. Si lo que su esposo sospechaba es cierto, estamos hablando de delitos graves, malversación, falsificación de documentos, posiblemente incluso homicidio, aunque esto último sería muy difícil de probar. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Luciana, tomando mi mano. Por ahora, mantener absoluta discreción. Iniciaremos una investigación encubierta. Mientras tanto, señora Carmen, le sugiero que siga el juego. Finja considerar su oferta, pero no firme absolutamente nada, ni admita tener pruebas. Regresamos a casa en silencio, agotadas emocional y físicamente. La magnitud de lo que estábamos enfrentando parecía abrumadora. Ya no se trataba solo de proteger nuestra parte de la empresa. Se trataba de hacer justicia por Alberto y de protegernos a nosotras mismas. Esa noche, llamé a Martín como había prometido. He estado pensando en tu propuesta, dije, intentando sonar indecisa. Quizás tengas razón. Deberíamos hablar en persona. Excelente decisión, Carmen, respondió sin ocultar su alivio. Mañana a las 10 en la oficina. Vendré solo. Como prometí. Iré, pero con una condición, añadí. Quiero que Eduardo y Verónica estén presentes también. Si vamos a aclarar las cosas, hagámoslo con todos los implicados. Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea. ¿Por qué quieres que ellos estén?, preguntó finalmente, con recelo. Porque son familia, respondí con ironía. Y como dijiste, la familia debe permanecer unida en los momentos difíciles. Tras colgar, me asaltó el miedo. ¿Había sido demasiado obvia? ¿Sospecharían que estaba siguiendo instrucciones del fiscal? Luciana, que había escuchado la conversación, me abrazó. Estuviste brillante, mamá. No les demuestres miedo. Recuerda lo que siempre decía papá. El miedo paraliza. La cautela protege. Esa noche soñé con Alberto. Estábamos en nuestra primera casa, pequeña pero luminosa, celebrando el segundo cumpleaños de Luciana. En el sueño, él me miraba con esa expresión que reservaba para los momentos importantes y me decía: «Nunca dudé de que eras la más fuerte de los dos». Desperté con lágrimas en los ojos, pero con una resolución renovada. Por Alberto, por Luciana, por mí misma. No permitiría que los responsables quedaran impunes. La mañana siguiente amaneció gris y amenazante, como si el clima reflejara el peso de la confrontación que se avecinaba. Me vestí con especial cuidado, eligiendo un traje sastre azul marino que Alberto siempre decía que me daba un aire de autoridad. Recogí mi cabello en un moño severo y, en un gesto que ni yo misma esperaba, me coloqué el abrigo rojo que Verónica me había devuelto. Luciana me observó mientras desayunábamos. «Te ves como una jueza a punto de dictar sentencia», comentó con una media sonrisa. «Me siento más bien como una actriz a punto de representar el papel de su vida», respondí, intentando aliviar la tensión. Antes de salir, recibí una llamada de Ladrindo Guzmán. «Recuerde, señora Carmen. Observe, escuche, no admita nada. El fiscal ha solicitado una orden para intervenir los teléfonos de la oficina, pero aún no la tenemos. Sea extremadamente cautelosa». A las 10 en punto, entraba en el edificio de Hermanos Suárez. La secretaria me recibió con sorpresa. «Señora Carmen, no sabía que vendría hoy. El señor Martín está con visitas». «Me está esperando», respondí con firmeza. Al entrar en la sala de juntas, encontré a Martín, Eduardo y Verónica sentados alrededor de la mesa, claramente en medio de una acalorada discusión que interrumpieron abruptamente al verme. «Carmen», saludó Martinta, levantándose. «No te esperábamos tan puntual». «La puntualidad era una de las virtudes que Alberto más valoraba», respondí, sentándome sin esperar invitación. «Entonces, ¿vamos a hablar de lo que realmente está pasando aquí?» Los tres intercambiaron miradas incómodas.
Verónica observó mi abrigo rojo con una expresión indescifrable. Eduardo carraspeó y comenzó a hablar, pero Martín lo interrumpió con un gesto. «Carmen, antes de empezar, quiero aclarar algo. Sé que encontraste la caja fuerte de Alberto y los documentos que guardaba allí. ¿Y cómo podrías saber eso?», pregunté manteniendo un tono neutral. «Porque yo mismo le ayudé a instalarla hace años», respondió con una sonrisa que pretendía ser cómplice. «Lo que no entiendo es por qué no viniste directamente a mí con tus dudas. Quizás porque las cartas anónimas amenazando a ti Alberto que encontré entre sus papeles me hicieron sospechar que no eras precisamente un confidente seguro. Era una mentira, por supuesto. No había encontrado ninguna carta amenazante, pero necesitaba provocarlos, ver cómo reaccionaban». Eduardo palideció visiblemente. Verónica se removió inquieta en su asiento. Martín, sin embargo, mantuvo la compostura. «No sé de qué cartas hablas», dijo con calma. «Alberto nunca mencionó haber recibido amenazas». «Curioso», comenté, «porque en una de ellas se menciona específicamente que si no firmaba los nuevos estatutos, lamentaría las consecuencias. Y la fecha coincide exactamente con el día anterior a su muerte. Esta vez, incluso Martín perdió el color del rostro». «Eso es absurdo», intervino Verónica con voz temblorosa. «Estás inventando cosas para ponernos en contra, para quedarte con la empresa. ¿Cómo inventaste tú que mi abrigo te gustaba tanto que decidiste apropiártelo porque ya nadie me llevaría a casa?», repliqué mirándola directamente. Eduardo se levantó bruscamente. «Esto es ridículo. No tenemos por qué aguantar estas acusaciones. Siéntate, Eduardo», ordenó Martín con una frialdad que nunca le había escuchado. «Vamos a aclarar esto como adultos». Se volvió hacia mí, estudiándome con ojos entrecerrados. «Carmen, no sé qué crees haber descubierto, pero te aseguro que hay explicaciones razonables para todo. Los negocios son complicados. Las finanzas a veces requieren maniobras que pueden parecer irregulares para alguien sin experiencia, como desviar fondos a cuentas en Uruguay o facturar materiales que nunca llegaron a las obras». Verónica dejó escapar un pequeño gemido. Eduardo golpeó la mesa con el puño. «Esto es culpa tuya», gritó, dirigiéndose a Martín. «Te dije que la solución era simple desde el principio». «¡Cállate!», rugió Martín. Un silencio tenso invadió la sala. Por un momento, sentí miedo físico. Estaba sola con 3 personas que posiblemente habían conspirado para matar a mi esposo. «No sé de qué están hablando», dije, intentando mantener la voz firme. «Pero creo que esta reunión ha terminado. Mi abogada se pondrá en contacto con ustedes». Me levanté para marcharme. Martín se interpuso entre la puerta y yo. «No puedes irte así, Carmen. No has escuchado nuestra versión. Tendré mucho tiempo para escucharla. En los tribunales». Algo cambió en su mirada. La falsa cordialidad desapareció, dejando paso a una frialdad calculadora que me heló la sangre. «¿Realmente crees que puedes enfrentarte a nosotros?», preguntó en voz baja. «¿Tienes idea de los contactos que tenemos? ¿De los jueces que nos deben favores?». «Tengo algo mejor», respondí, sosteniendo su mirada. «Tengo la verdad». «La verdad», se burló. «¿Qué verdad?». «La de una mujer destrozada por el duelo que busca culpables para la muerte accidental de su marido? ¿La de una profesora de literatura que de repente cree de entender de finanzas corporativas? La verdad documentada por Alberto», dije. «La verdad que él descubrió y por la que posiblemente lo mataron». Eduardo soltó una risa nerviosa. «Esto es absurdo. Alberto murió en un accidente. Hay informes, testigos comprados, informes manipulados», respondí, aventurándome en terreno peligroso. No tenía pruebas de ello, pero sus reacciones me estaban dando la razón. Martín dio un paso hacia mí, amenazante. «Piensa en tu hija, Carmen. Piensa en su futuro, en su carrera. Sería una lástima que todo esto la salpicara». La mención de Luciana encendió algo dentro de mí. Una ira fría, controlada, que me dio una claridad que no había sentido en semanas. «No te atrevas a mencionar a mi hija», dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Y no te atrevas a amenazarme. Ya no soy la viuda desorientada que esperabas manipular. Soy la mujer que va a hacer que pagues por lo que le hiciste a tu Alberto». Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Era la secretaria.
visiblemente agitada. «Señor Martín, hay policías abajo. Dicen que tienen una orden de registro». Los tres me miraron con una mezcla de sorpresa y pánico. En ese momento supe que había ganado la primera batalla de una guerra que apenas comenzaba. Los meses siguientes transcurrieron en una vorágine de declaraciones, audiencias preliminares y reuniones con abogados. La investigación iniciada por el fiscal Ramírez destapó un entramado de corrupción mucho más extenso de lo que incluso Alberto había sospechado. No solo Martín había desviado fondos de la empresa, también había sobornado a funcionarios municipales para obtener permisos de construcción en zonas protegidas. Había utilizado materiales de calidad inferior a la especificada en los contratos y había falsificado la firma de Alberto en numerosos documentos. La teoría del fiscal sobre la muerte de mi esposo empezó a tomar forma cuando el capataz de la obra donde ocurrió el accidente confesó haber sido sobornado para modificar la estructura de un andamio. No había sido estructurado específicamente para causar un accidente mortal, declaró entre lágrimas, sino para provocar un susto que convenciera al señor Alberto de firmar unos papeles. Las cosas se habían salido de control. Eduardo fue el primero en quebrarse. A cambio de una reducción en los cargos, testificó contra Martín y Verónica, revelando detalles escabrosos sobre cómo habían planeado apoderarse de la empresa y apartarme a mí del camino. «Nunca quisimos que Alberto muriera», declaró ante el juez, evitando mirarme. «Solo queríamos asustarlo para que firmara los nuevos estatutos. El plan era que el andamio cediera un poco. Lo suficiente para causarle un susto, pero no una caída fatal. Algo salió mal. Sus palabras, lejos de consolarme, intensificaron mi dolor. La muerte de Alberto no había sido ni siquiera parte de un plan calculado. Había sido el resultado de la incompetencia y la codicia. Un efecto colateral, no deseado pero tampoco evitado. Durante ese periodo, Luciana y yo nos apoyamos mutuamente como nunca antes. Mi hija pausó temporalmente sus estudios de medicina para estar a mi lado en cada audiencia, en cada reunión con el fiscal. Su presencia me daba fuerzas cuando sentía que no podía continuar. También descubrí aliados inesperados. Varios empleados de la constructora se acercaron para ofrecer testimonios sobre las prácticas irregulares que habían observado. Clientes que habían sido estafados con materiales inferiores se unieron a la causa. Incluso un antiguo contador de la empresa, despedido años atrás por negarse a falsificar documentos, aportó pruebas cruciales. A medida que el caso avanzaba, mi relación con la empresa que Alberto había construido con tanto esfuerzo también se transformaba. De ser la viuda que debía ser apartada, me convertí en la voz que exigía justicia no solo para mi familia, sino para todos los afectados por la corrupción de Martín. Una tarde lluviosa de septiembre, mientras revisaba documentos con Ladré Quiroga Guzmán en la cocina de mi casa, Luciana entró con una expresión peculiar. «Mamá, hay alguien que quiere verte», dijo. «Es Sofía, la hija de Verónica». Me sorprendió. Sofía, 2 años mayor que Luciana, siempre había sido una figura distante en nuestras reuniones familiares. A diferencia de su madre, mantenía un perfil bajo y nunca se había involucrado en los negocios familiares. La hice pasar. Parecía nerviosa, retorciendo un pañuelo entre las manos. «Tía Carmen», comenzó, utilizando un título familiar que hacía meses nadie me dirigía. «Sé que no tengo derecho a estar aquí después de todo lo que ha pasado, pero necesitaba hablar contigo». Le indiqué que se sentara. La Drocha Guzmán se excusó discretamente. «Mi madre está destrozada», continuó Sofía. «No intento justificarla. Lo que hicieron es imperdonable, pero quería que supieras que ella realmente no sabía que planeaban dañar al tío Alberto. Cuando se enteró del accidente, bueno, nunca la había visto así. ¿Por qué me cuentas esto ahora?», pregunté manteniendo cierta distancia emocional. «Porque va a declararse culpable», respondió Sofía, con lágrimas en los ojos. «Ha decidido no esperar al juicio. Dice que no puede vivir con lo que pasó. Ha escrito esto para ti». Me tendió un sobre. Dudé antes de tomarlo. «No estoy segura de querer leer nada que venga de ella», dije sinceramente. «Lo entiendo», respondió Sofía. «Solo considéralo. No cambiará nada. Pero quizás te ayude a entender». Después de que se marchara, dejé el sobre sin abrir sobre la mesa de la cocina. Luciana lo observaba como si fuera una bomba,
a punto de estallar. ¿Vas a leerlo?, preguntó finalmente. No lo sé, admití. Una parte de mí quiere arrojarlo a la basura. Otra parte se pregunta si contendrá algo que necesito saber. Esa noche, después de que Luciana se retirara a dormir, abrí el sobre. Contenía una carta manuscrita con la inconfundible caligrafía de Verónica. Carmen, no busco tu perdón porque sé que no lo merezco. Tampoco intentaré justificar lo injustificable. Solo quiero que sepas la verdad, por el peso que me supone llevarla sola. Siempre te envidié. Desde el primer día que Alberto te llevó a casa y te presentó como su novia. Envidié tu inteligencia, tu independencia, la forma en que mi hermano te miraba como si fueras el centro de su universo. Eduardo y yo nunca tuvimos ese tipo de relación. Nos casamos porque era lo esperado, porque parecía conveniente. Él encontró su lugar en la empresa familiar. Yo me conformé con ser la esposa del cuñado, la hermana del fundador. Cuando Martín comenzó a hablar de problemas en la empresa, de la necesidad de proteger el patrimonio familiar, me dejé convencer. Quería creer que Alberto era demasiado idealista, demasiado confiado para el mundo de los negocios. Quería pensar que estábamos protegiéndolo de su propia ingenuidad. La realidad era otra. Martín llevaba años desviando fondos. Eduardo lo descubrió y, en lugar de denunciarlo, decidió unirse a él. Me convencieron de que era necesario modificar los estatutos para regularizar la situación antes de que Alberto descubriera la verdad. Cuando el plan del andamio surgió, me dijeron que solo querían asustarlo. Un pequeño accidente. Nada grave. Solo lo suficiente para que entendiera que debía firmar. Nunca imaginé, nunca pensé. El día del funeral, cuando tomé tu abrigo, estaba fuera de mí. No era codicia. Era negación. Quería creer que nuestra vida continuaría como siempre, que las consecuencias no nos alcanzarían. Fue un gesto despreciable. Lo sé. El comentario sobre que nadie te llevaría a casa fue aún peor. Lo dije desde mi propia amargura, desde mi matrimonio vacío donde hacía años que nadie me llevaba a casa con amor. Mañana me declararé culpable de todos los cargos. No lucharé por una sentencia reducida. Aceptaré lo que sea justo, porque nada compensará el daño que hemos causado. No te pido que me creas, ni que esto cambie algo en el proceso legal. Solo necesitaba decirlo, sacarlo de mí antes de enfrentar las consecuencias. Alberto estaría orgulloso de cómo has luchado, de cómo has protegido su legado. Y a Luciana, él siempre dijo que eras la más fuerte de los dos. Tenía razón. Verónica. Dejé la carta sobre la mesa, con un torrente de canciones contradictorias. No sentía perdón, pero tampoco el odio ardiente que me había sostenido durante meses. Solo un profundo cansancio y una tristeza inmensa por todo lo perdido, por todas las vidas destruidas por la codicia. Al día siguiente, tal como Sofía había anticipado, Verónica se declaró culpable de complicidad en fraude corporativo, falsificación de documentos y obstrucción a la justicia. El juez fijó la sentencia para 3 meses después. Martín, por su parte, continuaba proclamando su inocencia, aunque las pruebas en su contra eran abrumadoras. Su juicio se prolongaría por meses. En medio de todo esto, la empresa, Hermanos Suárez, se tambaleaba. Los clientes cancelaban contratos. Los proveedores exigían garantías adicionales. Los empleados temían por sus puestos de trabajo. Una tarde, mientras revisaba el estado financiero de la constructora con el nuevo contador que habíamos contratado, tomé una decisión. Quiero reorganizar la empresa, le dije. Cambiar el nombre, la estructura, empezar de cero. Es una decisión acertada desde el punto de vista comercial, asintió él. La marca está irremediablemente dañada. Pero será un proceso complejo. Lo sé, pero no quiero que el legado de Alberto sea una empresa asociada a la corrupción y el fraude. Quiero rescatar lo que él realmente valoraba. La construcción de calidad, la integridad, el compromiso con los clientes y empleados. Durante las semanas siguientes, me sumergí en un mundo que siempre había observado desde la distancia. Aprendí sobre permisos de construcción, certificaciones de calidad, gestión de proyectos y derecho laboral. No pretendía convertirme en constructora, pero necesitaba entender el negocio lo suficiente para tomar decisiones informadas. Contraté a un equipo de gestión experimentado y ético.
Retuvimos a los empleados que habían demostrado integridad durante la crisis. Renegociamos contratos con proveedores y clientes dispuestos a darnos una segunda oportunidad. Construcciones Horizonte nació de las cenizas de Hermanos Suárez. El nombre había sido sugerido por Luciana, quien recordaba cómo su padre siempre decía que construimos no solo edificios, sino horizontes donde las personas desarrollarán sus vidas. La inauguración de la nueva empresa coincidió casi exactamente con el primer aniversario de la muerte de Alberto. Fue un evento modesto pero significativo. Empleados, clientes, proveedores y amigos se reunieron en las nuevas oficinas, más pequeñas pero luminosas y transparentes, literal y metafóricamente. Luciana, que había retomado sus estudios de medicina pero se mantenía involucrada en las decisiones importantes de la empresa, dio un breve discurso. Mi padre creía en construir cosas que duraran, que resistieran el paso del tiempo y las tormentas. No solo edificios, sino relaciones, confianza, legados. Hoy honramos ese espíritu. Horizonte no es solo una empresa, es una promesa de integridad, un compromiso con el futuro. Esa noche, después de que todos se marcharan, me quedé sola en mi nueva oficina. Sobre el escritorio había colocado una fotografía de Alberto, sonriendo junto a los planos de su primer proyecto importante. También había colgado mi abrigo rojo en el perchero, un recordatorio de lo lejos que había llegado desde aquellos días oscuros en que me sentía invisible e impotente. El sonido de la puerta me sacó de mis pensamientos. Era Jorge, el arquitecto jefe que habíamos contratado, un antiguo compañero de universidad de Alberto que había regresado recientemente de trabajar en el extranjero. «Disculpa la interrupción, Carmen», dijo. «Olvidé estos planos que debería revisar antes de mañana». «Gracias, Jorge. ¿Por qué no los revisamos juntos ahora? Si tienes tiempo». «Claro, siempre tengo tiempo para ti», respondió con una sonrisa cálida que me resultó sorprendentemente reconfortante. Mientras extendíamos los planos sobre la mesa, nuestras manos se rozaron accidentalmente. Sentí un leve hormigueo, una sensación que creía olvidada. No era amor, aún no. Era la posibilidad de algo nuevo, un horizonte diferente. Jorge notó mi abrigo rojo. «Ese color te sienta bien», comentó casualmente. «Deberías usarlo más a menudo». Sonreí pensando en el largo camino recorrido desde aquel día en que escuché a Verónica decir que ya nadie me llevaría a casa. La vida tenía giros inesperados, algunos devastadores, otros llenos de promesas. «Quizás lo haga», respondí. «De hecho, estaba pensando en usarlo mañana para la reunión con los inversores». «Perfecto. Y después, si te parece, podríamos celebrar la firma del contrato con una cena. Conozco un lugar tranquilo donde sirven un excelente Malbec». Lo miré, evaluando la invitación. No se trataba de reemplazar a Gilberto. Nadie podría hacerlo jamás. Se trataba de reconocer que mi vida continuaba, que merecía momentos de alegría y compañía. «Me encantaría», dije finalmente. Esa noche, al llegar a casa, encontré a Luciana estudiando en la sala, rodeada de libros de anatomía. «¿Cómo fue el final del día?», preguntó levantando la vista. «Interesante», respondí, con una pequeña sonrisa. «Jorge me invitó a cenar mañana después de la reunión con los inversores». Luciana dejó su libro y me miró fijamente. «¿Y qué le dijiste?» «Que sí, que me encantaría». Mi hija sonrió ampliamente y se levantó para abrazarme. «Papá estaría feliz», dijo contra mi hombro. «Él siempre decía que eras demasiado especial para estar sola». «¿Eso decía?», pregunté sorprendida. «Constantemente. Incluso una vez me hizo prometerle que si algo le pasaba a él, yo me aseguraría de que no te encerraras en tu dolor, que te recordara lo valiosa que eres, lo mucho que mereces ser feliz». Las lágrimas asomaron a mis ojos, pero por primera vez en mucho tiempo, no eran lágrimas de dolor puro. Había algo más, gratitud por el amor que Alberto me había profesado, incluso previendo su ausencia, orgullo por la mujer en que me había convertido a través de la adversidad, esperanza por los días que aún estaban por venir. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para el día, saqué el abrigo rojo del armario y lo contemplé por un momento. Ya no era un símbolo de lo que me habían querido arrebatar, sino de lo que había reclamado. Mi derecho a vivir plenamente, a tomar decisiones, a construir mi propio horizonte.
Me lo puse y me miré al espejo. Vi a una mujer diferente a la que había sido un año atrás. Los ojos que me devolvían la mirada ya no estaban nublados por el dolor y la confusión. Eran claros, determinados, conocedores de su propia fuerza. Alguien me llevará a casa esta noche, pensé con una sonrisa irónica. Pero más importante aún, yo misma me había traído hasta aquí, hasta este nuevo comienzo, y fuera donde fuera desde ahora, lo haría bajo mis propios términos, con la dignidad y la fortaleza que había descubierto en el camino más difícil. Tomé mi maletín y salí al encuentro del día, del futuro, de las posibilidades infinitas que se extienden cuando nos negamos a ser definidos por las pérdidas, y elegimos, en cambio, ser artífices de nuestra propia reconstrucción.